y por eso dispusimos así la silla. Yo he participado en algunas actividades acá y me di cuenta que hay muchas personas que saben mucho, tal vez no del conocimiento sistematizado, pero sí de la experiencia misma. Entonces yo dije, fome esa disposición de que yo hablo y después al final ustedes me preguntan. Siento que tiene que haber un diálogo, porque nosotros, bueno, Atilio Borón también lo dice, la historia se construye desde el diálogo. Y por eso el título. Luego el sujeto en disputa, el pasado. Bueno, quien controla el pasado, controla el futuro. Yo he escuchado a algunos líderes políticos, como Daniel Jadwe, por ejemplo, que esto lo tiene muy claro en nuestro país. Pero me parece que el único líder que yo he escuchado ese comentario, de que efectivamente quien controla el relato del pasado, la memoria, controla el presente y el futuro, porque en el fondo a partir de ahí se sostienen los pilares de esta sociedad, ¿cierto? Entonces, vamos con esto. Ahí está. Nuestro objetivo es compartir distintos saberes sobre la historia de Chile, reconociendo que existen visiones distintas, basadas justamente en lo aprendido en la escuela, en la comunidad, en el liceo, o transmitido oralmente, que es otra metodología de la historia también, que tiene que ver con la historia local. Que espero que un amigo o compañero venga a hablar de la historia local en un futuro no tan lejano, digamos. Ya está ofrecido, sí, esa charla. Voy a tener que estar así todo el rato. Necesito algo que me ayude. Entonces, nosotros nos hicimos con Irene esta pregunta. ¿Qué recordamos o qué nos hacen recordar? Es diferente, ¿verdad? Como decía Luis, aquí vino el profesor anteriormente y él habla de la historiografía, es decir, de la historia escrita, el relato escrito. Hay un libro que nosotros leímos y que descubrimos juntas, el de León Portilla, ¿te acuerdas? Sí. La historia de los vencidos, decía él. Pero nosotros en estas imágenes no vemos la historia de los vencidos. ¿Qué vemos ahí nosotros? ¿Qué ven? Los vencedores. La junta. Dale. El plebiscito. Correcto. Ese cuando se firmó para... 13 de noviembre fue. 13 de noviembre. Para la nueva constitución. ¿Y qué tienen en común esto si uno piensa? No están el pueblo casi tan lejos de todos. Por ejemplo, ¿cierto? Es como lo institucionalizado, ¿cierto? Pero ellos para llegar ahí, nos dijeron un día en la mañana, vamos a hacer una junta, ¿no? Para llegar a este proceso también y al otro, ¿ya? Y también, aun cuando se levantan estas figuras, también sirvieron de tapón, ¿cierto? De lo que hoy día llamamos movimiento social. A mí me gusta más el concepto de movimiento social y político, porque no van disociados ambos. Se ha cometido el error por parte de algunos historiadores muy bien importantes en Chile, como el caso de Gabriel Salazar, de desvincular lo social de lo político y prácticamente satanizando lo político, y eso considero yo, y siempre le comentaba a Norma, a Luis y a otras personas, otros profesores de historia que concuerdan conmigo, que eso causa daño en la educación, en los mismos nuestros estudiantes de historia que están egresando hoy día, porque yo he recibido varios practicantes que llegan con todo ese discurso de Salazar, entonces yo tengo que empezar a enseñar desde mi óptica, o sea, nuestra óptica, la que yo de verdad quiero rescatar, sin satanizar, como decía yo, lo político. No existe un movimiento social que no sea o que no tenga mejores réditos, sino acompañado del movimiento político también, un movimiento político obviamente que se identifique y que busque avanzar. Puede ser un progresismo. El progresismo sí siempre debería avanzar, porque por ejemplo aquí está nuestro actual presidente y él es
Él es junto al Frente Amplio progresista, ¿verdad? Pero un verdadero progresismo, dice García Linera, que es un cientista político boliviano, dice que un verdadero progresismo no puede estancarse, tiene que ir siempre más allá, y ese es el desafío que tienen. Entonces hay que tensionar también a los progresistas. Entonces, yo creo que algunos de ustedes saben lo que significa recordar. Ha estado mucho de moda en redes sociales este concepto, volver a pasar por el corazón. El problema es que en esas imágenes a veces nosotros, eso no nos hace sentido emocional, porque es algo muy detenido ahí, no hay movimiento en esa imagen. No sé si quiere agregar algo, Irene. Sí, con la Sandra cuando vimos, por un poco plantearles de por qué quisimos tomar este tema más otro, que es Cuba, vinculado a la independencia, es porque la pregunta que nos hacemos, una de las que nos hacemos, que por eso está la imagen de la primera Junta Nacional de Gobierno, es por qué nosotros celebramos el 18 de septiembre como un día de independencia y por qué la primera Junta Nacional de Gobierno aparece en una fiesta popular, si es eso. Entonces, ¿qué hay más ahí? ¿Por qué se quiso colocar esa fecha? ¿Y por qué en algún momento ese hecho político se desplazó a la lucha armada de los patriotas, ¿cierto? Batalla de Chacabuco y todo lo que fue el periodo de la Reconquista hasta la victoria. ¿Y por qué se sigue reproduciendo? ¿Cierto? Porque no solamente porque sí, porque estamos en verano el 12 de febrero, no, porque ya nadie lo recuerda. Y lo otro, se nos ocurrió el parangón también con otro hecho político, que es el plebiscito del 88. El plebiscito del 88 aparece como con un lápiz y un papel se derrotó a la dictadura, ¿cierto? Y ahí hay otro hecho político que antecede a un levantamiento popular, que es el estallido, que al cual también se está instalando la figura del octubrismo y de olvidar, y de que todo tuvo que ver con eso. Entonces, como decía Sandra, no es que esos hechos históricos no fueron relevantes también, ¿cierto? Pero ¿por qué se le han instalado a la memoria para que no solamente sean la fotografía esa y no se cuente la historia de las fotografías anteriores? Como un poco va por ahí, ¿cierto? Sí, es lo mismo que, bueno, por ejemplo, podría decir alguien que estudia el feminismo aquí, ¿dónde están las mujeres? ¿O no lucharon las mujeres? Claro que lucharon y cumplieron un rol bien importante. Entonces, de eso se trata, de rescatar nuestra historia. ¡Ay! Aquí, en las antípodas, escribí yo, me gusta ese concepto, lo aprendimos con la conquista. En la antípoda está el otro relato de los mismos procesos que estaban en las imágenes anteriores, ¿ya? Las batallas de independencia. Yo no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver a Simón Bolívar en Netflix, esa historia que dieron, ¿la vieron? Una que tiene como 5 temporadas y 100 capítulos cada. Ya, esa. Ya, pero fue maravilloso ver la recreación de lo que significó la lucha y quienes participaron ahí, que no fueron estos encopetados, ¿cierto? Sino que fue gente muchas veces el mulato, negros, zambitos. Hay un zambo en particular de apellido Romero, no me acuerdo el nombre, que es todo un personaje que participó en la lucha de independencia y uno lo mira y es un bueno, no se dice un afrodescendiente. Sí, yo iba a decir negro, pero la verdad es que... Pero no, es que ahora yo entiendo por qué a ellos no les gusta que les digan negro, porque es una carga un peso de la esclavitud muy grande. Me costó entender eso. Porque para mí yo decía, pero si tú sos negro, ¿qué te preocupa? Sí, también moreno. Pero muchos participaron ahí en ¿cómo se dice eso? Los grupos de militares, las huestes, yo ya digo como la conquista. El grupo de militares que iba a la batalla, que no iba precisamente en el caballo, por los costos que eso implica, son gente del pueblo, ¿ya?
que veían una posibilidad tal vez incluso de ascensión a través de la guerra, porque no había más en que trabajar en un espacio donde estaba todo diezmado. Bueno, también tenemos ahí el lápiz y el papel. ¿Qué escondía el lápiz y el papel? ¿Cierto? Bueno, ustedes vivieron, vivimos esas protestas. Yo para el año 83 yo tenía 15 años. Y hacíamos rondas en la fogata, rondas de niños. Entonces, tengo esa memoria viva. ¿Y para qué decir el estallido? Caminamos juntas no sé cuántos kilómetros. Andamos con una sonrisa. No sé ustedes, pero yo andaba así con una sonrisa. Como que era así, de repente un poco asustada igual, yo lo reconozco. Pero claro, eso de ver tanta gente en la calle y en comunidad. Hay un historiador del pueblo mapuche que tiene un ensayo muy bonito que es José Bengoa, que se llama La comunidad perdida. Que, claro, eso, nosotros recuperamos comunidad ahí. Es muy bonito ese ensayo. Si pudieran alguna vez dar una lectura. Sandrita, ¿digo algo? Dale. Si se dan cuenta en esas imágenes que escogió Sandra, ahí están los patriotas, ¿cierto? Liderando la lucha armada en el proceso de independencia. También nosotros con la Sandra nos hicimos la lectura que ya se han hecho otra gente, pero que está poco estudiada, porque obviamente creo que interesa mucho, es que el rol que jugaron, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando vino Chávez a la cumbre, esa que vinieron allá en el estadio, ¿se acuerdan? Correa, la cumbre paralela, Daniel Ortega, que fue impresionante. 2006 creo que fue. Estábamos todos ahí y ahí lo que más había era izquierda, ¿cierto? Cierto. Y en un momento cuando habla Chávez dice, empieza a recordar a los distintos patriotas y a las distintas líderes de América por los procesos de independencia, que son procesos que nos hermanan en una historia común, ¿cierto? De toda la América, desde Haití para adelante, que fue el primer país a liberarse, o del primer territorio. Y él dice, y O'Higgins, y tuvo una pifia pero generalizada, ¿cierto? Pero tuvo una pifia, ¿cierto? Generalizada, que yo creo que él no comprendió, pero también basada en nuestras inexactitudes y en nuestra incapacidad de situar las cosas en un contexto histórico. Porque esa imagen que está allá, ¿cierto?, representa precisamente a O'Higgins, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de por qué la fecha 18 de septiembre de 1810 pasó a ser la que reemplazó a las otras fechas, antes del 1837 se conmemoraba el 12 de febrero, donde O'Higgins tuvo una participación destacadísima junto con San Martín. Se recordaba el 5 de abril, como eran fiesta, O'Higgins también, y se recordaba el 18 de septiembre, porque incluso los patriotas, como O'Higgins, valoraban la fecha de inicio del proceso histórico. Entonces ahí también lo quisimos colocar porque yo pensaba en eso, en esa historia, en esa canción de Silvio Rodríguez, ahora que recuerdo esa, el hombre se hizo siempre de todo material, de vía señorial y barrio marginal. Ahí se expresa, porque efectivamente, como dice Sandra, en el campo de batalla, de estas batallas, había mucha población negra o afrodescendiente, porque sabía que les iban a dar una libertad que obviamente los nuestros patriotas sí la tenían, porque eran sectores de un pensamiento revolucionario respecto a terminar con las monarquías, instaurar la república y terminar con la esclavitud. Y eso es un avance, bajo cualquier perspectiva. Y ahí en las fotos que eligió Sandra de la lucha popular, de la política de sublevación nacional, ¿cierto?, llevada a su expresión en la rebelión popular que estuvo del año 82, 83, 84, 85, 86, 87, también él tuvo un componente de líderes también y de movimientos armados como el Frente Patriótico, por ejemplo, y otros, ¿cierto? Y en la de acá, que fue más revuelta, más que organizada, también estuvo expresada el uso de la violencia para lograr algo, o el uso de la lucha callejera, sin la organización que tuvimos en los años de las protestas, que son bastante distintas, ¿cierto? Eso un poquito para... Dale. Antes que se me olvide,
Dale nomás, sí. Creo que es súper importante comprender cómo se deforma la historia, incluso en la gente de izquierda. Y eso nos sitúa y nos llevó, por ejemplo, a que este proceso, a que este hecho histórico no resolviera nada, donde las organizaciones estaban totalmente despreciadas por la masa. Entonces, toda esta incomprensión, esta deformación de la historia, incluso cometida por los sectores de izquierda, nos lleva a no resolver nada. Y voy a citar dos profesores de historia joven que hacen clases, formados en universidades incluso estatales, tienen el discurso anti-O'Higgins. Esos mismos profesores hoy día, en la escuela, por ejemplo, en la que trabajo, no cantan ni dirigen ni quieren la canción nacional. Y no se les puede obligar. No se les puede obligar. Entonces, porque según ellos, en la dictadura, la canción nacional. Entonces, yo les digo, una lectura de la historia, una malformación de la historia que nos lleva en definitiva a un caos que no nos conduce a nada, porque tampoco hay una propuesta. Entonces, por eso es importante que vamos resolviendo eso y tener la capacidad de enfrentarnos a esas opiniones. Yo creo que no lo hacemos y por eso no avanzamos. Gabriel Salazar es constantemente invitado en todas partes, no es casual. Incluso en sectores que le dan cualquier tribuna. Pero no está la aclaración, no está la confrontación de ideas para ir despejando todas estas deformaciones. Y eso es lo preocupante, porque nosotros mismos les damos espacio. Sí. Por favor. Yo estaba pensando en lo mismo que dice ella, pero teniendo en cuenta, generalizando más los tremendos vacíos culturales, educativos que hay en nuestra sociedad. Hay vacíos y contradicciones que llevan a la generalidad de las personas a interpretar la historia en una forma muy micro, no sé cómo dice, de isla, así como pequeña idea. Por ejemplo, reducida, reduccionista. Yo voy a citar a esa contradicción que hay en nuestra sociedad sobre las personalidades de O'Higgins y otros. Acuérdense, yo me acuerdo que hubo un decreto de Pinochet y los que manejaban la educación en su momento con él, de cambiar el nombre de Desastre de Rancagua por la Batalla de Rancagua. O sea, esas cosas influyeron mucho en la masa que se estaba educando y en los educadores. Porque y cuando se empieza a explicar a estas personas de izquierda por qué el cambio de enfoque hacia la personalidad de O'Higgins, porque Pinochet lo robó, yo lo digo con mucho respeto, robó esa imagen para deteriorarla en el fondo para usarla. Como construcción. Y lo otro, yo me cuestionaba anoche si venir o no venir, porque le explicaba a otro qué podemos hacer nosotros si las unidades programáticas que están machacando a la adolescencia en estos momentos en los liceos, y yo supongo, porque no he ido a clases en la universidad, con qué tipo de historiadores se están formando ellos y ellos para formar a nuevas juventudes y niños. Las unidades programáticas, mi experiencia, que le interesaba salir, muy breve. Nací, crecí en preparatorias y en humanidades mirando a Europa y a Grecia y la cultura antigua. Roma, Grecia y Europa y Egipto. Todo. Con decirte que mi experiencia de liceano sabía más de la Revolución Francesa, le podía recitar
el párrafo entero de la sesión del 9 de Termidor, con todos los participantes y de la pacificación de la Araucanía, 0. Yo me alegro que se hayan aparecido esos documentos, que hicieron un documental o película, un investigador y una investigadora mapuche, de los documentos encontrados en Berlín, si es que eso es cierto, porque uno duda de todo ya. Yo creo que el enfoque que tiene la historia está formando humanos, ciudadanos analíticos, porque nosotros, yo viejo, me encuentro muy limitado Lo que te mandé, en el sentido de conversar con los jóvenes, porque los vacíos que tienen no son culpa de ellos. Aquí se hizo sistemáticamente un borrón tremendo y una interrupción de la línea de evolución de los hechos históricos. Creo muy importante que se trabaje a nivel de superestructura en las universidades y en la gente del Ministerio de Educación, para que realmente en los colegios se bajen esos conceptos, o sea, bajen a los niños del nuevo enfoque sobre la historia de Chile. Actualmente ellos ignoran casi todo las bases de nuestra nacionalidad, ese fruto de la canción nacional de identificación con la obligación que había de cantarla y el rechazo y no explicado el porqué. Yo pensé mucho anoche si venir o no venir. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? Porque yo fui formado de otra manera. Me interesa saber la motivación por qué vino. Fui formado de otra manera en el análisis de la historia. Yo, ya a esta altura de mi vida, le podría dedicar cátedra de la historia clásica, el proceso de la Revolución Francesa, como decía, todos los procesos de Inglaterra, aparición de la industrial, la revolución industrial, los procesos de la Unión de Rusia, pero actualmente me interesaba mucho saber si iban a tocar el tema, por ejemplo, de la guerra de la pacificación de la Araucanía. Eso me interesaba mucho. Y si actualmente hay alguna mención en los liceos de eso. Sí, si hay mención, incluso ya no se llama pacificación de la Araucanía, se llama colonización, conquista, ocupación, pero ya no hay pacificación. No salen los textos así. Desgraciadamente los medios de comunicación no se escuchan. No, pero no, o sea, tenemos harta tarea en la escuela como para preocuparnos de los medios. En ese caso yo creo que ahí está ahí ya. No lo tomen como una crítica. No, está bien, si de eso se trata. Mire, justamente lo que mencionaba Irene, gracias, ¿cuál es su nombre? Iván. Gracias, Iván. Recién, de que estos 3 hitos más o menos se conmemoraban. Y nos preguntábamos por qué y por qué quedó uno solo, ¿no? Ahí está la proclamación, que dicen Concepción, clarito, para aquí los penquistas que están presentes. En esa línea de tiempo, que no es de Chile, no es de una persona nuestra, aparece Chile, ¿en qué fecha? Entonces fue en Concepción el 12 de febrero de 1818 cuando se promulgó, por lo menos así lo reconocen desde otras latitudes, ¿ya? Bueno, para que ustedes vean que nosotros somos profes con toda la carga que eso significa de enseñanza media, descubrimos varias cosas que no sabíamos. O sea, cuando uno empieza a investigar, a profundizar, cada vez siente que sabe menos, ¿ya? Y eso igual es motivante. Y nos debe gustar harto para haberle dedicado tantas horas que le dedicamos. Entonces, ahí hay otro, a mí me llamó la atención eso, ¿por qué esta persona usa esa fecha? Podría ser un argumento de decir que efectivamente esa es la fecha de independencia propiamente tal. Pero miren, en una encuesta del año 2016, entre Santiago y Viña del Mar, 47% de las personas, yo tomé ese dato nomás para no extenderme,
pensaban que el 18 de septiembre era la independencia. Yo creo que si hoy día preguntamos lo mismo, ¿o no? Bueno, algunos dicen, que dicen hartas cosas, pues la empanada, el vino tinto. El nacimiento de Chile, dicen. El nacimiento de Chile. Sí. Las fiestas patrias. Ah, pero en los 1810 no eran fiestas, ¿o sí? Entonces ahí uno empieza... O nuestros mismos estudiantes nos les pregunta eso. cuando empieza este contenido, y uno le dice, chiquillos, ¿qué conmemoramos el 18 de septiembre? Para llevarlos al tema de que fue un proceso que culminó en el 1818, más bien en el 1823. Y ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué todos los años ustedes conmemoramos? Es que ¿qué se celebra? Y dicen, las fiestas patrias, niños de tercero o cuarto medio. ¿Pero por qué se hacían las fiestas patrias? Porque el 18 de septiembre. Y ese es nuestro... Ahí está todo. Ahí estamos nosotros, pues, ¿tá? Y esa es Donde nuestra las papas población. queman. O sea, la vuelta ahí. Ya. Entonces, no lo diga usted. Ahí tenemos... Yo traté de poner a O'Higgins así medio invisibilizado, porque nos dimos cuenta que efectivamente cuando se unifica para el 18 de septiembre lo que se pretendía con el gobierno de Prieto y con Diego Portales aquí en la oreja, me imagino que estaba de Prieto, era invisibilizar a O'Higgins por disputas que ellos habrán tenido. Vaya a saber uno que ha tenido disputas con gente que está al lado, uno sabe, puede, a lo mejor efectivamente hay una odiosidad ahí, pero de ahí a sacar un personaje tan relevante y que hasta el día de hoy se mantenga así, como lo que contó Irene, su experiencia vívida, eso no obedece a una subjetividad emocional, obedece a una racionalidad desde el Estado, porque el Estado es el que educa, ¿o no? ¿Quién educa hoy día? ¿El Estado? ¿Sí? De las escuelas municipales. Ya, pues, ¿qué porcentaje de escuelas municipales tenemos comparado con la otra? El porcentaje de escuelas municipales es bastante inferior. Ínfimo. Entonces, otra racionalidad que tiene el sistema, acabar con la educación pública, porque ahí trabajamos nosotros, los profesores que estamos interesados en cambiar las cosas. Por eso la dictadura se fue contra los profes y contra la educación pública. Eso no es casual. ¿Dónde nosotros tenemos tribuna, Irene y yo? En comunas populares. Pero en las mismas comunas populares hay escuelas particulares subvencionadas, donde un profesor, bueno, a mí me echaron, no sé de cuántas de esas escuelas, 2 años, me acuerdo para el 2006, yo llego a clase en un colegio en Maipú, a propósito, y digo, para la cuestión de la Revolución Pingüina, y entro a la sala y veo a los chiquillos, ¿y ustedes qué hacen aquí? Le digo, claro que me echaron a fin de año, claro, porque uno no podía decir nada. En cambio, en el sistema público nosotros sí podemos tener libertad, voy a decir, de cátedra, como queríamos en la universidad. Sandrita, ¿qué pusiste después para ver, para si no vas a hacer el espérate, comentario mira, a partir de lo que leí? Vamos a ver. Dicho sea de paso, No, ahí viene No, esto. retroceso. Ahí no. Ahí. Ver entre comillas, porque hoy día los estudiantes son muy cuestionadores. Entonces, como la política está tan cuestionada, entonces uno tiene que cuidarse de que inmediatamente sea una lectura política, porque si no llegan y te pueden acusar. Y a lo mejor el sostenedor de uno no va a tener problemas en eso, pero todo lo que implica socialmente, que las redes, que esto otro, o sea, entonces es bien entre comillas esa libertad, Sí, porque sí. uno se tiene, más que cuidar del empleador, se tiene que cuidar de los propios estudiantes, De los clientes. porque por todo esto de la antipolítica. Claro. Sobre un poquito Que la para... derecha lo usa. Sí, un poquito para seguir en la continuidad, yo creo que igual hay que complementar un poquito respecto a que más allá que sea un sistema público-privado, hay un currículum que atraviesa todo el país, ¿cierto? Y ese currículum ha estado orientado y ningún gobierno, diría yo, lo ha querido modificar tampoco. Claro. Sobre un poquito Que la para... derecha lo usa. Sí, un poquito para seguir en la continuidad, yo creo que igual hay que complementar un poquito respecto a que más allá que sea un sistema público-privado, hay un currículum que atraviesa todo el país, ¿cierto?
y ese currículum ha estado orientado y ningún gobierno, diría yo, lo ha querido modificar tampoco. No ha habido una lucha porque no hemos estado con un proceso revolucionario que intenta instalar nuevos significados, ¿cierto? Salvo el periodo de Salvador Allende, que ahí se empezaron a hacer cosas interesantes y nuevas, pero fue abortado. Fíjense ustedes lo que puso Sandra. Puso a O'Higgins en esa imagen invisibilizado. Nosotros con la Sandra vimos un podcast de la Universidad de Chile del año pasado. Lo escuchamos. Y en ese podcast que ustedes buscan, podcast Universidad de Chile, Independencia, hablan historiadores, sociólogos, arquitectos. Es bien cortito, pero bueno. Y ellos dicen que efectivamente muy poca gente conoce por qué se celebra el 18 de septiembre de 1810. Y más aún dicen estas personas de la Chile, que son del mundo de la academia. Y también muy pocos estudian este tema y muy pocos en Chile lo saben. O sea, ellos mismos plantean que hay un desconocimiento y hay un desinterés por saber. Uno se pregunta, ¿cómo es posible si estos historiadores, los que hacen los currículums y todo, son personas del mundo universitario? ¿Por qué no han querido resolver este tema? Si hoy día está la información, uno pincha y sale toda la historia. No es falta de datos o de hechos o de conocimientos de fuente histórica. Pero eso ya es parte, dicen ellos. En 1837, como dice la Sandra, estaba Portales y estaban queriendo opacar la figura de O'Higgins. Porque O'Higgins, y no es porque O'Higgins en particular se asociaba no por O'Higgins. O'Higgins era Carrera, O'Higgins era Manuel Rodríguez, más bien O'Higgins era todas las ideas que fueron abortadas a partir de la República Conservadora. Rechazo a la Iglesia Católica y a sus medidas, conservadurismo, política restringida, poca participación de la mujer, a ese nivel. Y hablaba el texto, ellos mismos decían, Freire contribuyó también con eso porque Freire, a pesar de ser un liberal y luchó con Bernardo O'Higgins, Ramón Freire, O'Higgins podría ser un factor, porque son factores, hipótesis, también ayudó, pero realmente el que ayuda, los que ayudan, son la élite. La misma élite que aparece en la primera escena con el sí y el no del 88 y la élite que participa en opacar lo que fue el levantamiento popular de octubre. O sea, la élite, cuando ve que hay otros que van en una dirección correcta, sale y reinstala nuevas ideas y nos instala nuevas ideas para que nosotros no tengamos valoración. Y ahí yo creo que el tema es... Otro tema que también me gustaría contarles, que en el podcast y en otros textos salía que, como dato que les puede servir a ustedes también cuando vengan las fiestas patrias ahora, y ustedes se rechacen a hacerla y digan, yo la voy a hacer el 12 de febrero de 1800, y ahí quieran hacer su fonda. Irene quiere hacer la fonda el 12 de febrero. Quería, nadie en mi casa me ha hecho caso, siempre. Yo digo, yo no quiero, yo soy así como rebelde. Yo estoy en el extranjero en esa fecha, no puedo. Claro, pero que deberíamos hacer las dos en realidad, o las tres. Pero en el texto también, en este podcast, decían que otro factor, chiquillos, que es muy importante, que lo estudien ustedes, porque nosotros con esta exposición abrimos una ventanita a que uno se meta a seguir investigando, ¿cierto? Decía que en enero y febrero, en América Latina, como eran sociedades rurales, agrícolas, eran las fiestas de los carnavales, enero y febrero. Esos carnavales que incluían la fiesta de la chaya, el pueblo se tomaba el escenario y esos carnavales durante todo el siglo XIX, incluido O'Higgins, quiso prohibirlo. Sí. Y cada vez se siguieron poniéndole más mano dura, 1890, 1910, y la Gallá seguía haciendo carnavales. Y en esos carnavales la gente dejaba la tremenda, se tiraba agua, si pasaba una niña bonita de esas pituquitas, se le tiraban agua con harina, o sea, era una especie de levantamiento de juego, pero donde la élite tenía que retroceder frente a un pueblo que quería celebración. Y ocurrían muchos días esos carnavales, y esos carnavales coincidían con las celebraciones de febrero, del 12 de febrero. Entonces, la fiesta de la independencia, decía este sociólogo y otro historiador de la Chile, adquirían además un protagonismo mayor del pueblo, con una idea de carnaval
como algo como casi así, Soltar la carne, carnaval. totalmente así, ¿entiendes? Así súper de levantamiento, de ruptura de las instituciones. Entonces, eso era bien importante también porque decía, y bueno, cuando Portales ellos ya deciden el 1837 solamente se conmemora el 18 de septiembre de 1810, ellos plantean derechamente que la élite lo que quiere instalar en el significado, plantean estos historiadores, es que la construcción del Estado-Nación en Chile obedece a un pacto de la élite y que nosotros, por lo tanto... El papel y el lápiz. Y vuelve, y si Lo uno mismo. se da cuenta, en el ¿En el qué? 5 de octubre pasa lo mismo, pero Claro. miren, solo como datito Hay varios entregarle. 5 de octubre. Y Solo varios como 12 de datito, octubre. porque también uno se puede abanderizar y dice, no, yo no quiero celebrar el 18 de septiembre o el 5 de octubre, tampoco lo pesco. ¿Se dan cuenta? Si volvemos a la frase de Silvio Rodríguez, el hombre se hizo siempre todo material de villas señoriales, no hay que hacer eso tampoco, según yo, ¿ah? Porque O'Higgins y Freire dicen los textos que efectivamente ellos decían el 18 de septiembre fue un hecho trascendental, fue una revolución, decían ellos. Freire, O'Higgins y los próceres de nuestra independencia. Fue una revolución, pero esa revolución tuvo sangre, sudor y lágrimas porque fueron muertos en los campos de batalla, lucha armada. El plebiscito del 5 de octubre, nosotros, la gente que participamos en las protestas, años, dedicamos nuestra vida a eso, ¿cierto? Era nuestro modo de ser de la calle, con las barricadas y las molotov. Pero nosotros, cuando llegamos al 5 de octubre, sabíamos que eso que había ahí ocurrió por todos los que luchamos ahí. Y cuando nos metimos en eso, forzadamente, ¿cierto? Pero le dimos un carácter nosotros como izquierda, no hasta vencer, ¿cierto? Y seguimos peleando en la calle y todo. Ustedes saben que esa fiesta del 5 de octubre, de ser un acuerdo político institucional con los gringos, ¿cierto?, con la derecha, con los sectores concertacionistas que llegaron a este acuerdo, sin embargo el pueblo tuvo un protagonismo inmenso, gigantesco, 90 y... ¿Cuánto fue la inscripción electoral? Nunca antes en la historia había eso, salía en el dato que 95% de inscripción electoral y no era, o sea, fue una cuestión impresionante. Y resulta que los gobiernos de la concertación llegan a un acuerdo cuando viene la política de los acuerdos al año siguiente con Correa y Benninger y todos estos desgraciados, que no se celebre más oficialmente el 5 de octubre. Claro. O sea, miren que son pillos. O sea, si ya fue un acuerdo institucional, pero el pueblo se metió en ese acuerdo y peleó, salió a la calle, el mismo día del 5 de octubre agarraron a balazo a la gente. A mí, por ejemplo, yo fui con unos amigos Lolo a celebrar al centro y nos agarraron a balazo los de la PDI en el furgón que íbamos. Nos agarraron a balazo, nos iban a matar. Y tuvimos que darle una vuelta al cabro que iba manejando. Porque ellos, chuta, se nos metió esta gente, este pueblo. Y se decidió que no se conmemorara. Y se vino a conmemorar, si no me equivoco, oficialmente en el gobierno de Piñera, el 2018. 30 años. ¿Por qué quisieron hacer eso si era un acto político institucional? Y también ahí uno se pregunta, nosotros como izquierda cometimos también, creo yo, un error de no haberlo agarrado. Porque al agarrarlo, nosotros también lo metimos en el vagón de que eso, y así nos va pasando. Y lo que nos pasó ahora, octubre, levantamiento popular. ¿Qué hemos hecho estos años para conmemorar con tutti el levantamiento popular de octubre? Otra vez. Entonces, ahí es donde uno se va pisando la cola. Bueno, hay muchos factores para eso también, ¿cierto? Pero mire, Diga, Iván. siguiendo el análisis, yo le encuentro absolutamente toda la razón. Cada vez que el pueblo se organiza y se manifiesta, es neutralizado y la respuesta de la élite es mucho más fuerte. La oligarquía. El ejemplo que puso de Portales. Después Portales aparece glorificado con la dictadura. También. Totalmente. El edificio más importante de Chile, la Casa de Gobierno, Diego Portales. Y eso lo va metiendo, la ley no permite, pero ni un centímetro que avancen las ideas. Manipulan y manejan y controlan el país como se les antoja. Exactamente. Es la oligarquía que decía Allende siempre, cuando se enojaba y pegaba fuerte. ¿Ah? Ricardo Lagos también
Sí. Sí. Te fuiste para atrás. Uy, Sandra, ¿qué hice? Que me fui para No, el otro tranqui, lado. tranqui, vaya nomás, vaya. Me fui para el otro lado. Si yo soy la tecnología. Yo aprendí en pandemia esta cuestión. La necesidad tiene cara de ella. Después venía la otra que sí. Sí. Bueno. Iba a decir algo, iba a decir yo, pero se me fue la onda. Ah, yo me preguntaba, le decía a Irene, ¿por qué Portales y Portales no fue ni presidente? Lo que me hace pensar que los otros eran monigotes nomás. Prieto, Bulnes, todo eso, eran monigotes. De otro poder que hay atrás, y al cual representaba a Diego Portales. La oligarquía del momento. Mercantil, ¿cierto? Y vamos a pasar a otro tema, saltamos harto tiempo, pero que nos parecía relevante. Y yo me encontré con este dato. Y en Chile siempre pasa que se repiten las fechas. El 11 de septiembre tiene mucho hito, Sí. ¿cierto? El 12 de febrero también, porque está la Fundación de Santiago. Y me encontré con el 5 de octubre, qué extraño. Como dice Baradit, ¿será casualidad? Que él le busca una interpretación a las fechas, eso. Ahora, Baradit también es férreo detractor de O'Higgins, ¿no? Ahí me desilusionó un poco. Yo soy o'higginista. Mire, 5 de octubre de 1975. Y Guzmán declara que la Constitución del 25 a la basura. Eso hace. Y lo publica esto, me parece que está en el Mercurio. Sí, en el Mercurio. Para mí esto es súper violento. Es muy violento. Porque uno sabe lo que está pasando. Se habla de colgajo como de un cadáver. Exacto. Sí, es verdad. ¿Ves? Por eso le digo, esto para mí es muy violento. Pero en fin, por eso hizo ruido la fecha y la violencia de este santo patrono de la derecha ultraderecha. Pero yo creo que viendo la actualidad que no son por casualidad que se creo, y no es teoría como creacionista, pero yo creo que hay un grupo de élite intelectual que trabaja muy bien estas coincidencias. Sí, yo también pienso. Los templarios de Chile, no sé, hay que investigar. No, la historia de Chile, mire, todo lo que uno sabe es una cáscara tremenda. Entonces, tenemos esa declaración de Guzmán, de Guzmán, y luego Irenita encontró esto como antes del plebiscito del 88, en la parte de las declaraciones, de lo que se iba haciendo institucionalmente. Esto para mí fue súper novedoso, Irene, porque en el año 81, me parece que es esto, 86, ahí está, 85-86, antes de que fuera el año decisivo, antes de que existiera este acuerdo para el plebiscito del 88, antes de eso ya venía entonces abriéndose camino por otro lado la parte institucional. Cuestiones que estaban establecidas en la Constitución del 80 y que Pinochet pensaba, parece en su imaginación, que él iba a seguir, ¿cierto? Pero se venían dando estos pasitos. Y otra vez el Mercurio, ¿cierto? En el año 80, sin Constitución, ¿qué significa esto? Caos. Eso lo utiliza mucho la oligarquía en nuestro país, mucho. Ahí tenemos un montón de experiencia al respecto, o discurso más bien. Entonces, insisto, la construcción del relato es importante y los conceptos son importantes. Hoy día los pomos frente amplistas dicen, el lenguaje construye realidad. Es verdad. Y nosotros tenemos que construir nuestra propia realidad y nuestra responsabilidad. Y sabes que a raíz de lo que dice Sandra, un poquito saltando, en ese podcast de la Universidad de Chile, salía que, por ejemplo, ¿por qué se ocultó la historia de las hazañas patrióticas y de la lucha revolucionaria armada, que fueron la explicación de por qué pudimos lograr la independencia, y la figura de O'Higgins, Manuel Rodríguez y todos en general los líderes
Ramón Freire. Si acá en Chile, decía uno de los investigadores, hay muchas estatuas, muchas calles, San Martín, O'Higgins, hay muchos monumentos históricos de nuestros patriotas. O sea, no, nos faltan objetos, decía. Pero ¿por qué los chilenos no los enlazamos? ¿Por qué son solamente objetos que están y nos han acompañado por mucho tiempo, pero sin embargo son objetos para nosotros que no le damos una significación? Claro. Y explicaba el tipo, decía, ahí el rol de la educación, de que tiene que enseñar a mirar, porque un objeto, una escultura, es un significado, es una construcción de un relato. Pero los chilenos pasamos al lado de esa figura y no le damos ningún significado porque nadie nos enseña, tampoco ni nos ha promovido darle significado. Entonces forma parte de nuestro paisaje, están en todas partes, pues es imposible que no estén, pero nosotros no lo unimos a esto. Pero claro, no lo unimos porque con Sandra lo hemos conversado, esto es una política consciente de una élite que está instalada en todos los dispositivos de la sociedad hace mucho tiempo. Hace mucho. O sea, lo de Salvador Allende fue como chiquitito así, pues, una cosita como una interrupción, pero que no alcanzó a instalarse todavía en nuestra conciencia. Sobre ese punto que tú estás indicando, un ejemplo para mí muy clarificador de eso es que tenemos muchas calles con nombres de personajes que nos pasan por la mirada. Sí. Usted está Francisco Bilbao. Sí. Francisco Bilbao, Sí. uno le pregunta a la gente quién fue Francisco Bilbao, no tiene mayor información, incluso se dice en algunos de los relatos, la gente atribuye a Francisco Bilbao como uno de los conquistadores, sin saber que fue uno de los pensadores más relevantes del siglo XIX. Eso claramente atenta justamente contra nuestra propia identidad. Sí. Y claramente uno lo que anda buscando es poder rescatar toda ese cúmulo de pensamientos que se desarrollaron durante una época en nuestro país y que obviamente se ha perdido, no lo hemos tomado, no hemos amasado esa cantidad de ideas y de pensamientos que eran progresistas. Sí, pues. No, ellos Revolucionarios para la época. están en la línea del socialismo romántico. Sí, sí. Arcos y Bilbao están en la línea del socialismo, los primeros socialistas románticos que le llaman. Sí. Sí, un detalle. A propósito de esto que está muy en boga de que el lenguaje construye realidades. Eso es utilizado de manera intencionada. Entonces nosotros siempre tenemos que hacer la aclaración. Esa construcción de realidades son subjetivas. Correcto. Las instalan. No necesariamente son realidades objetivas. Entonces, pero en las personas pasan a ser de verdad, Sí, pues. pero desde la subjetividad. Entonces, Buen creo punto. importante que en la formación se establezca esa diferencia. ¿Qué es lo que es objetivo? ¿Qué es lo que es subjetivo? Exacto. ¿Qué es primero? Claro, porque yo puedo crear una realidad, pero crear en el inconsciente, en la subjetividad, que no necesariamente responde a un hecho que efectivamente ocurrió, a una realidad de verdad, a una realidad objetiva. Y esas cuestiones son importantes porque, tal como tú decías, la gente hoy día, más bien de izquierda progre, sin ser progre, ocupa mucho eso, lo utiliza, pero uno también tiene que relativizar el valor de aquello. O sea, Exacto. no porque el lenguaje cree realidades va a ser correcto. Buen punto. Cojo el golpe. Actúa como un sistema aplastante, aparece un concepto inteligente en el medio. Y yo soy partidario de eso, del lenguaje crea realidad, Pero a partir de la propia inmediato realidad. la mano de la propaganda que subyace los medios de comunicación para aplastar y desprestigiar esa conclusión. Y lo hacen en términos concretos, o sea, y utilizan las palabras. Yo soy muy atento en la televisión al vocabulario y al lenguaje que se usa.
Y a la empresa le he dado la conclusión que se usa expresamente, no se puede hacer cuando debería decirse no se debe hacer. Pero en determinadas ocasiones no se puede. Yo digo, claro que se puede. Como si fuera escrito en sangre. Exacto. ¿Avancemos? ¿Sí? Ya, ahí van. Iván, ¿usted es profesor? ¿Fue? No, yo soy independiente. Ah, ¿tiene la pyme? El último día que trabajé, tuve la página de mi pasado intelectual y me permití trabajar. Con mucho respeto. Está bien, Iván. Aquí está el lápiz y el papel. Ese es el lápiz y el papel. O sea, el lápiz y el papel, 18 de septiembre de 1810, 5 de octubre de 1988. Y todas las imágenes, ¿cierto? La gente del Manuel Rodríguez, y bueno, para otras también, me imagino, gente del MIR, MJ Lautaro y otros, pero sobre todo para nosotros, el más consolidado, el Frente Patriótico, la protesta callejera en la calle, ¿cierto? La cantidad de personas que morían en cada protesta, que hasta el día de hoy las hemos olvidado y no hemos quedado con los casos emblemáticos, 10, 12, 15 en una noche, durante 5 años casi. Y ahí está, pues, o sea, Claro. el lápiz y el papel, seguramente mucha gente hoy día cree que la democracia se logró, jóvenes sobre todo, y treintones, ¿eh? Yo me he dado cuenta de gente de 30 y tantos años que no tiene idea de la historia de atrás, porque tampoco, incluso si vamos al Museo de la Memoria, tampoco el Museo de la Memoria, que otro dispositivo también institucionalizado, se encarga de dar. No tenemos en Chile museos de la resistencia. No tenemos los barrios museos de la resistencia. ¿Y nosotros qué pasa con nosotros? Que no hemos valorado el 82, el 83, el 84, si tenemos objetos. La otra vez yo fui a una actividad que se hizo en la Casa Bolívar para recordar las protestas, pero habían re poquitos objetos. Pero yo decía, y es tan chiquitito el lugar, pero es interesante, me pareció interesante lo que ellos habían querido hacer. A través de objetos de las protestas del 83 al 87, recuperar un poquito lo que fue la lucha político-militar y la lucha callejera. Pero nosotros hasta ahora no tenemos eso, y eso yo creo que también es como una propuesta que tenemos que empezar a recuperar la resistencia de ese periodo. Lo que está haciendo Luis, por ejemplo, en patrimonio, eso, o con tu grupo, yo lo encuentro súper valorado. Y perdón, y no solo desde aquí, solamente una cosita, que la otra vez yo fui a una cosa en el GAM, no en el GAM, no me acuerdo en qué lugar, una obra de teatro que dieron sobre Marta Ugarte, allá en el Matucana 100. Y estaba la Di Girola, y al final la gente nos hacían hablar a la gente, qué les pareció la obra y toda la cuestión. Un conversatorio. Y yo como que quedé incómoda un poco porque siempre en estos conversatorios de violación a los derechos humanos quieren que uno vea desde la cosa como trágica. Entonces, yo levanté la mano y yo me tenía que ir más encima porque era tarde y tenía que irme al metro, iban a cerrar el metro. Y yo dije, no, yo no voy a ver desde la mirada trágica. Yo creo que me interesa instalarme en la mirada de la resistencia. Y la mirada de la resistencia es que produjo este golpe militar. Pasaron mucha gente que posteriormente, y empecé a nombrar Cecilia Magni, que allá, empecé a hablar de un montón de gente, y de personas y de lucha y todo. Y saqué hasta aplausos, así, po. Dije yo, esa es la mirada que tenemos que poner, no la mirada de la víctima ya, la mirada de que fuimos capaces, aún con esta dictadura, de sacar adelante algo tremendo, gigantesco. Entonces, esa parte, esa mirada, nosotros, claro, ahí con lo que hemos visto con Sandra, es porque esa mirada, si no nunca la va a hacer la élite, entonces tenemos que hacerla nosotros. Es que ese es el punto. Tú decías, nosotros no hemos levantado la memoria de la resistencia. Entonces, en la medida que nosotros lo hagamos, van a ser pequeñas cosas. Y te das cuenta que para tener posibilidades de cambio real, eso no es suficiente. Entonces, el esfuerzo nuestro, si bien es cierto, eso se puede hacer, pero con la mirada de ejercer presión sobre el Estado para que efectivamente eso lo asuma institucionalmente el Estado, para que llegue efectivamente a la masa, a los estudiantes, a quienes efectivamente, y cobrar la importancia del protagonismo popular. Es el concepto, el protagonismo popular. Todo esto
En la ha sido el producto y el resultado de cuando la gente ha luchado de manera contundente y agrupada, Organizada. y en grupo. Entonces, pero nosotros, el deber nuestro es empujar a la institucionalidad que se haga cargo de aquello, porque si no, no vamos a lograr nunca nada con los medios de comunicación así. En No contra. tenemos ninguna posibilidad. Cuando algo se asume como política de Estado es cuando hay resultados. Si no, no. Sí, pues el Estado es el que monopoliza todo. Ahí está. Y A Saldívar. 30 años después del plebiscito del 88, yo no quise poner una cita aquí que está en la compañera Carol Cariola, pero ¿Ah? no sé, pesada. Indígena la voy a poner. Pero también estaba en esta conmemoración. Saldívar dice, saca esa frase para la posteridad. Nosotros derrotamos a la dictadura con un lápiz y un papel. Signo de interrogación puse ahí bien grande porque qué falso, qué falsedad más grande. Entonces, después uno va a hacer clase del plebiscito y sale la pura propaganda del que salía en la tele, que es una cosa muy, muy light, como la cartera, no voy a decir, de la Yanni. Que Irene decía, ¿por qué no sacó un libro de la cartera? No el maquillaje. En fin, ve cómo todo el relato se va construyendo en función de que Chile es un país democrático, pacífico, ¿ah? Como que siempre ese es el establishment, como dice el libro, salió. El establishment, lo que está ahí, duro de matar. Y vuelvo, chiquillos, sí, Sandra, que Me quedo sin lo que relato. está diciendo la Sandra, para que nos quedemos con eso, según yo, porque es lo que yo pienso también, que a pesar de lo que sabemos del plebiscito, el plebiscito se llegó a un acuerdo de no conmemorarlo. Claro, O a sea, pesar de eso. Eso, qué impresionante. O sea, cómo Pero no te extraña, claro. cómo después de casi 30 años recién empezaron a hacer actos oficiales por el plebiscito. Es decir, que ni siquiera eso, que ya sabíamos que era un acto de institucionalización del régimen, se quiso mostrar porque, como dice Norma en la palabra, había habido protagonismo popular. Y lo que hay que hacer borrar, pero a toda costa, Al es 18 cuando de hay octubre. protagonismo popular, sea en lo que sea, en la chaya, incluso en la fiesta, en dejar la cagada, no sé, en algo. Todo lo que sea donde se ve ese grupo que la rompe, tanto en la festividad o en la pelea, se trata de borrar. En explicarle tanto a los profesores, a los adultos, como a los estudiantes, de que ese 18 de octubre tenía un relato previo, ¿ya? El relato previo al 18 de octubre es este. Lota, el liceo acuático, la revolución pingüina, las tomas de los liceos. Ahí quedó. Después se terminó, se hizo una negociación. María Jesús Sangüesa perdió su enseñanza media. Después yo la recibí como estudiante, por eso sé. El chico que está atrás, que es del Partido Socialista hoy día, y la alcaldesa del Pino. Eran como los líderes de ¿De dónde? Independencia. No, Quinta Normal. Entonces, pero en la tercera, mire cómo titulaban el tema del liceo acuático, la gotera que hace años inició el movimiento estudiantil, la gotera. ¿Eso qué es lo que es? Eso es como quitarle piso. O sea, la gotera. Era un liceo que estaba, yo vi videos de ese liceo, estaba en el agua, literal. Y la última noticia, cabros no se pasen por el chorro. Bueno, es el lenguaje de la última noticia, es un lenguaje que quiere llegar a la popular, pero también es una forma de bajar el verdadero protagonismo de los estudiantes en las calles, del movimiento popular y social y político, porque no se explica uno por sí solo, ¿cierto? No, cierto. Luego, anticipo también,
de lo que fue el 18 de octubre. El movimiento estudiantil, la marcha de los paraguas, varios de nosotros me imagino que estuvimos debajo de esos paraguas. Y miren ese cartel, lo encontré, y en esa época fue muy puntúo, la gente expresándose en las calles muy puntúo en el sentido de que había más bandera política en esa época que lo que fue el 18 de octubre. Pero también porque nosotros no nos atrevíamos a llevar bandera, nos pasó varias veces. Luego, también quise recordar esto, la rebelión en Aysén, 2012. Es el puente Bulnes. Sí. Y de ahí salió un líder bastante, ¿se acuerdan? Que fue mediático, Iván, no me acuerdo, Iván, que era el apellido no me acuerdo. Iván. Pero después, ¿qué es lo que hace él? Al Congreso. Los proyectos personales le llaman. Proyectos personales. Y siempre ahí la bandera mapuche aparece acá. Y llegamos al 18 de octubre. Una sociedad que se siente abusada, el fuego, la destrucción, el octubrismo. Y también el mapa que nos dice algo. Las comunas del rechazo y de la prueba. Eso fue ¿cuándo fue ese plebiscito? ¿En octubre del 2020? El plebiscito del 2020 para abrir el proceso. ¿Cuándo fue? Fue el 2020, pero no me acuerdo en qué fecha. ¿Cuándo perdimos? Pero no, para abrir. Sí. Para abrir el proceso. Oye, pero eso conversábamos con Sandra, que nosotros ahí también, desde nuestra propia, porque todo pueblo y todo país va construyendo una manera de entender la realidad. Como nosotros, lamentablemente creo yo, somos parte de una formación que nos institucionaliza, ya hablamos del 18 de septiembre, ¿ya? Nosotros tuvimos gente en la calle, tuvimos cabildo, tuvimos protesta, tuvimos muchos. tanta cosa, tuvimos en nuestra escuela, cambiamos la jornada de la escuela hablando del tema, o sea, se dieron cosas que nunca pensamos que se iban a dar, y sin embargo cuando nos enfrentamos a ese proceso que desde ya los que hicieron la firma sabía cómo iba a ocurrir, por algo tan poquitos días tuvimos para propaganda, ¿cierto? Los cabildos que se hicieron y todo lo demás, pero nosotros aún así en ese contexto totalmente... año la pandemia también. Claro, vino, pero en ese contexto acotado, corto, extrañísimo de tiempo, con los medios de comunicación en contra, en la región metropolitana salió más la cantidad de gente que aprobó. Claro. La región metropolitana, cuando se hace el rechazo de la prueba de la cuestión, salió más. Fueron las regiones chicas, pero nosotros, en nuestra mente, a ese 1.000.000 de personas, o no sé cuántos más, de personas que tomaron una decisión, apruebo esta cuestión, que tenían todo en contra, que le iban a quitar la casa, que el agua, que en la tele salía. Nosotros hicimos, chao, ese 1.000.000 de personas. Cuando hablo de nosotros, hablo de personas que participamos y que de alguna manera creemos a veces que podemos influir un poquito. Es decir, nosotros también le dimos un valor. No, perdimos. O sea, le damos valor a la institucionalidad. Es el 2021. No le damos valor. Septiembre del 2021. Nuestra mente está... Como dice Boris, que a mí me carga los republicanos, el republicanismo. Es decir, nuestra mente está contaminada de esa idea. Ajá. Porque nosotros... De la derrota. ¿Qué es 1.000.000 de personas? ¿Qué son 1,5 millones de personas que votan? Es una vanguardia, ni siquiera una vanguardia. Es una masividad, es como un ejército espartaco que nadie se lo hubiera querido. Que están dispuestos... En todo lo que pasó, ellos dicen, yo me quedo con esta posición. Y nosotros, no, perdimos. Y de ahí para adelante, todos hablando de perdimos. No, es que nos jodieron, perdimos, el pueblo es penca, perdimos. O sea, eso para mí habla también de que nosotros también tenemos que sacarnos esa mirada del voto también. No por 5 votos. Electoralismo. ¿Entiendes? Es el verdadero electoralismo. Sí, que hay otro tema. Nosotros nunca relevamos la importancia del porcentaje que votó por aprobar, considerando que el porcentaje que rechazó es un voto engañado. Además.
Entonces, nosotros, y yo a la gente de derecha, por ejemplo, que estaba ahí, sí. si ustedes saben que esto lo lograron engañando, Exacto. esto es una mentira, ¿qué tipo de triunfo es ese? Entonces nosotros no somos capaces de dar vuelta y demostrar. Si esto no es un triunfo de ellos, si está basado en la mentira, en el engaño, ¿se puede hablar de triunfo? Exacto. Nosotros nunca levantamos eso. No, Pero se levantó, pero fue sofocado por el medio de comunicación. Pero, porque de verdad que nos sentimos... No, pero nos de verdad, permeamos. porque el sentimiento Nos de permeamos, derrota nos permeamos. dura hasta hoy. sí, es que Sí, eso es lo hasta hoy. Ese dolor que uno tiene porque la gente se deja engañar. pero es que es obvio que tenía que Claro, pasar eso. Entonces, es terrible, Pero lo peor, porque nos derrotan emocional. sí, pero lo peor es que ahí yo siento que al conversar con Sandra este tema, porque como nos metimos en la independencia y portales, es realmente una cosa que nosotros también en nuestra cabeza está coartada por esta institucionalidad y esta idea idealista de la república, porque también la aceptamos partidos políticos, república. Si eso fue una adquisición histórica en un momento de la historia, no es lo único. Entonces, también funcionamos con esa lógica, claro, y el liberalismo. Y lo otro que tiene que ver un poco, a propósito de lo que estaba diciendo Norma, con cómo nuestras élites, y no solo la élite entendido como la derecha, si ustedes ven desde esta, entre comillas, derrota, que desde mi punto de vista no lo fue, porque como dice Norma, en un contexto de engaño de todo, tuvimos un porcentaje altísimo de votación, altísimo. ¿Cómo es posible que algunos empezaron de esta élite que gobierna y de la que estaba metida en política, borrando los Twitter porque habían dicho pacos culiados en el año de la revuelta, diciendo, bueno, es que nosotros entendemos, tenemos que respetar a los ganadores. O sea, yo miraba eso, decía, estos son una mierda, disculpen la expresión, porque ellos mismos le entregaban, y como uno ve la tele, la gente ve la tele, veía a nuestro presidente actual y a muchos de los otros, incluida a la izquierda, casi como, sí, pues... ¿Cuánto es lo que decíamos matapájaros con el perro? ¿Sabes? O sea, y todo. Entonces ahí uno se dice, chuta. Es como no voy a hablar del cuerpo. ¿Y de qué voy a hablar si yo veo tu cuerpo? Claro, entonces No yo sé, decía, igual, entonces ahí es donde uno se da cuenta que ahí como decía ese dispositivo está también muy metido en nosotros. Y cuando nos vacunaron nos pusieron. O en los más viejos, quizás los jóvenes. Fíjate que Y la bandera que tiene, la bandera histórica que tienen de independencia en Cuba es la bandera chilena, porque ellos la tomaron y le cambiaron la estructura. Entonces, el Eduardo Contreras dice que cuando estuvo en Cuba, le llamó tanto la atención que él no tenía idea de eso. Y decía que efectivamente allá hay museos, hay un montón de cosas que lo llevaron a mostrarle y que valoraban mucho. Entonces, yo en mi perra vida, como digo yo, lo sabía. Nosotros en la universidad con Sandra jamás nos lo enseñaron y nunca lo hemos enseñado tampoco. No, nada, absolutamente nada. Entonces, a raíz de eso, yo me metí en internet, encontré un artículo de la BBC que hablaba de la relación entre Chile y Cuba en las 2 guerras de independencia que tuvo Cuba. Porque Cuba tuvo 2 guerras de independencia contra España, ¿cierto? Y finalmente logró su victoria en 1898, pero empezó en Victoria pírrica. 1865-66. La primera proceso de independencia Eso fue largo, hasta el 78. 10 años, fue 10 años, 1866, 1878, algo así. Por ahí. 10 años. Y luego llegó un acuerdo, el líder de ellos que era Céspedes, llegó a un acuerdo con los españoles porque ya las batallas eran sangrientas, terribles, llegaron a una especie de tregua. El cubano puro machete. Algunos consideran que eso era una traición, pero algunos historiadores plantean que no le quedaba otra opción a Céspedes, incluso los cubanos lo ven como una figura heroica para ellos y no lo condenan así como nosotros aquí. Lo que dicen, bueno, llegó a un acuerdo porque no están las condiciones para. Entonces lo valoran como un prócer de su independencia. Y en la segunda independencia, en la segunda pelea con José Martí, ¿cierto? Con Mambise, ¿cómo se llamaba? Maceo. Maceo. José Martí,
se lanzan del 95, se podría decir, al 98, y ahí donde, ¿cómo se llama? San Martín, y así, José Martí Dura alcanza a subirse al caballo y ya le pegan un balazo, ¿cierto? Pero ya es el líder para los cubanos de ese proceso. Y a raíz de eso, a raíz de ese proceso, que serían los dos procesos de independencia, Chile tuvo mucho que ver en el primer proceso de independencia. Y yo con ese personaje. Y yo con la Sandra encontramos un estudio de un historiador que es interesante porque volvemos a lo mismo de la primera historia, claro. La élite. Efectivamente, Chile jugó un rol muy importante en los procesos de independencia de Cuba en su primer proceso, en los primeros 10 años. Pero en la primera etapa, plantea este investigador, y es así, porque lo revisamos con la fuente histórica, efectivamente Chile jugó un rol. El gobierno chileno mandó a Benjamín Vicuña Maquena, que es este caballerito, y que les recomendamos que vayan al Museo Vicuña Maquena porque están todas las fuentes históricas ahí de eso. Ahí están. ¿Cómo se llama? Macedo Vicuña Maquena. no me acuerdo el nombre. Vicuña Maquena, que es representante del siglo XIX, un sector liberal, progresista, se podría decir para nosotros, fue a Estados Unidos a negociar apoyo para Cuba, para su levantamiento, plata, hizo un diario incluso, en un diario que él mismo le distribuía a los líderes cubanos, y en esa primera etapa se notó mucho el americanismo de Chile, o sea, una lucha por liberar a toda América, y Cuba había que liberarla y a Puerto Rico para poder así liberar a toda América, pero había un sentimiento, se podía notar en la élite, pero sobre todo en los sectores medios y en los sectores liberales, como ya que empezaban a inclinarse más como por la izquierda, se podría decir para nosotros, aunque no se podía hablar de esa época, de no dejar a Cuba sola, no dejar a Puerto Rico sola, qué sé yo. Pero después, Cuba, Puerto en Rico, ese Chile. mismo proceso, la élite chilena, con los distintos gobiernos, sabéis que Benjamín Vicuña, vente para acá. Y nosotros nos preocupamos de nuestra casita, y por favor, sí, los vamos a apoyar, pero de lejito, porque nosotros somos distintos a toda América. Incluso ahí encontré una fuente histórica que hablaba de que ya ahí en ese momento se empezaba a notar la idea de que somos, como decías tú, nosotros vamos a seguir la política de los ingleses, nos vamos a preocupar de lo nuestro, hay cosas que se pueden hacer en la medida de lo posible, ya se hablaban los líderes de esa época, hay cosas, uno llega hasta aquí nomás cuando se trata de política internacional, no se sacrifica ni se quema lo bonzo, que también tiene que ver, yo lo pensé a raíz de las lecturas que hice, de lo que pasa hoy día con Palestina. Porque nosotros, ¿cuál ha sido de nuestras autoridades, en general, de todos estos años, porque lo de Palestina no empezó ahora, ¿cierto? Respecto a Palestina, es como, hasta ahí nomás, o sea, se hace una distinción, Chile y el resto. Y eso también ha permeado la política internacional, que es tan decisiva, po. Y fíjense ustedes, muy rápido porque no vamos a alcanzar, ya los vamos a agotar mucho. ¿Nos quedamos con lo otro nomás? Dice... ¿O lo quiere la cita? No, mira, sigue un poquito, si solamente dice, ese artículo después se lo podemos compartir, yo lo fui citando, de Ricardo López Muñoz. Sigue Sandrita. Es que para algunas citas. Ahí habla de lo que hablé yo. ¿Por qué razón habla de que en ese momento en Chile tenía un vínculo muy fuerte con Cuba? Porque España estaba retomando territorio, Francia también en México. Estaban de alguna manera queriendo en ese periodo recuperar el territorio americano. Y ahí Chile se metió de lleno solidarizando con Perú, participó en una batalla con Perú, Bolivia y Ecuador para liberar un territorio. Sigue Sandrita, las Islas Chinchas. Sigue un poquito. Aquí sale lo de cuando mandan a Benjamín, o sea, Vicuña Maquena, sí. Lo mandan, ¿cierto?, a Estados Unidos para que vaya a apoyar a la Sociedad Republicana de Cuba con platita, con diario, etcétera, etcétera. Y más aún, Benjamín Vicuña Maquena, chiquillos, lleva una carta donde habla con los líderes de la independencia cubana y les dice, ustedes se tienen que liberar, como sea se tienen que liberar, porque si ustedes se liberan nos aseguran a todos y nosotros los vamos a apoyar. Pero aquí empiezan los problemas. Dale. Lo había mandado el gobierno chileno en 1867. La Basora era un líder cubano, y el líder cubano es chistoso, y uno piensa como son los cubanos hasta el día de hoy, que tienen una cosa muy interesante. Él le dice, yo le puse ofertas inciertas de Chile, pero si ustedes nos dicen que nos van a apoyar ya, ¿con cuánto se ponen? ¿Con cuánta plata? ¿Con cuánto armamento? Armas.
porque le dice, ustedes miren acá, que yo eso no lo tenía la menor idea. Dice, ¿se acordará Chile de nosotros? Estamos hablando de 1867, cuando el gobierno habla de apoyar a Cuba. Pero le dice este cubano, ¿se acordará Chile de nosotros con su especie de doctrina de Monroe que le es propia? ¿Se acordó siquiera de que existía Santo Domingo, que estaba ocupándose de nuevo durante los 3 años de su heroica contienda? ¿Qué hizo por el Perú el año pasado? Nada más mantenerse en estricta neutralidad. El discurso de nuestra autoridad era, pero este tipo cubano le dice, pero ustedes no se desangraron en este apoyo. ¿Entienden? Sí. Puro discurso, pura declaración. Pura palabrería, pero claro. aún así Vicuña Maquena se la jugaba. Se la jugó. Sigue Sandrita. Sí, porque como de hecho lo... en algunos textos sale como el espía. Claro. Esa no se la sabía yo a Benjamín Vicuña. Se le adelanta a Carlos Manuel Céspedes, el líder de la independencia cubana, y empieza la primera guerra de independencia, que tiene fecha importante, según yo, el 10 de octubre del 868. Y aquí aparecen los personajes que son de nuestras calles, nuestros monumentos, y como para que uno los empiece también a valorar. Ahí. De aquí saqué a Victorino Lastarria, que este era jugado para la causa. Y José Victorino Lastarria, siendo diputado, interpeló al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Luis Amunátegui, que era súper amarillento, y le dijo, que yo lo encontré, dice, Chile debe hacer en favor de los patriotas de Cuba cuanto racionalmente está en la posibilidad de hacer. La cuestión no puede ser de principio ni... no, eso lo dijo Amunátegui, sino de medios. Hasta aquí lo que algunos órganos de la prensa han reclamado es que se reconozcan a los patriotas, no solo los derechos de beligerantes, sino su autonomía personal. Aquí, chiquillo, otro tema que aparece siempre en Chile. José Victorino Lastarria, Céspedes, le mandó una carta a la autoridad chilena y les dijo, ustedes si nos reconocen como beligerantes está bien, porque podía ser, nos reconocemos como beligerantes o les reconocemos la independencia como cubanos. Lastarria, el gobierno chileno de la época, dijo, no, pero si nosotros reconocimos que los cubanos son beligerantes, como decir combatientes, me imagino. Claro. Y Lastarria le dijo, pero ¿por qué nos reconocemos como gobierno y damos un paso más? Avanzamos y le decimos que los cubanos no solo son beligerantes, sino son una nación que ya podemos declararla como autodeterminada, que son los declaramos como una nación distinta de la española. Irene, lo que está pasando hoy día con Israel y la postura del gobierno. Sí, sí. Es lo mismo. Y el gobierno le dijo a Lastarria, no, pues pero si los memes chistosos, como hay algo amarillo en algo. El Lastarria le dijo, pero atrevámonos a decir esto, que avancemos. Y el gobierno le dijo, no, pero si Céspedes nos dijo que los reconociéramos como beligerantes, ya está bien. No se pasa la línea de lo que han hecho los cubanos. No se corre el cerco porque ya saben lo que pasa. Claro, y el Céspedes, claro, o sea, miren ahora, fíjense ahora. Sigue Sandrita. ¿Sigo? Si es para que yo me queda como hasta las 4 de la mañana haciendo, así que como sea van a tener que como sea. Miren esta, el gobierno y sus élites se declaran en favor de Cuba, la primera independencia, ¿cierto? 1868, Sandra, octubre, pero ya evidenciando su deseo de paz con España, o sea, alcanzaron a estar menos de un año así en la lucha. No hay que ser fogoso, no hay que dar más de lo que uno tiene, no hay que arriesgarse porque la platita no nos alcanza y los cubanos hasta el día de hoy dan lo que no tienen. ¿Se dan cuenta? Exacto. O sea, históricamente. Es impresionante esto de... ¿será porque somos muy...? No sé, ¿por qué? Sí. Por ese lado. Sí, pues. Que ahí viene la... Llegaron 18 al final. Sí. Casi todos murieron, casi todos murieron ahí. Incluso nombraron a un general chileno como oficial general en Cuba. Claro. Y mueren muchos de ellos. Iban y se ofrecían. La Sandra leyó un artículo donde llegaban allá, se iban para Cuba a pelear y le llamaba la atención lo pobre que era Cuba, lo maltratados que estaban por los españoles, la violencia, el terrorismo que hacía España contra Cuba. Era isla de... Y eran jóvenes, 19, de comercialización de esclavos. 20, sí. Igual que todo el Caribe.
Sandruquita, ¿me va a entrar la otra? Y llegaban y encontraban, bueno, yo me imagino que por el calor también, pues la gente con puro pantaloncito, pata pelada y con machete. No había armamento. Nosotros en la Guerra del Pacífico usamos armamento de Napoleón, que Francia le vendió a Chile. Entonces ellos, los que fueron allá, tenían ese parámetro. Entonces, obvio que se impactaban. Pero así todos, 18 lograron llegar hasta las últimas y que la mayoría murió. Miren esta. Una solidaridad en la medida de lo posible. Ratificación del tratado. Esto es importante como para ustedes como dato histórico. Ratificación del tratado de paz o tregua con España. Chile llega a un acuerdo con España. Nos vamos a respetar, pero tú no te metes en esto, ¿cierto? Porque en realidad ese fue el acuerdo. Debate parlamentario para la ratificación del tratado que conduciría a una tregua indefinida entre Chile y España. Esto fue en el año 1871, fue discutido en la Cámara. La oposición, los liberales, los demócratas, en este tiempo lo que representan a los sectores medios de la política, dicen, no estamos de acuerdo con este tratado porque es un acuerdo de paz. Y en un momento donde República, o sea, Santo Domingo, Cuba y varios hay que liberar, nosotros nos estamos alejando de esto porque la tregua implicaba no involucrarse en las otras tareas, ¿ya? Y además España había bombardeado Valparaíso cuando quiso recuperar el poder, entonces La guerra contra España. también no pagó, no acordó ningún tipo de beneficio, no llegaron a nada, simplemente, y Cuba seguía 3 años peleando y el gobierno chileno se alejaba. Y dice, bueno, eso es lo mismo, porque dice, andando los acontecimientos, Chile, sea por falta de recursos, sea por los motivos que se den, no cooperó a la independencia y la libertad de Cuba. ¿Esto significaría que hemos salido vencidos en la guerra con España? En la práctica sí, porque si un país no es capaz de ponerle hacer lo que corresponde en la autonomía, significa que está perdiendo también. Cree que está ganando, pero en realidad está perdiendo. Sigamos. Y esto, mira... A ver, ¿vamos dónde? ¡Ay! Me fui para el otro lado. ¿Lo del Club de la Reforma? ¿O no? Ahí, ese. Solamente les quería esto un poquito, porque hay más y los vamos a cansar mucho. En Chile, el Vicuña Maquena, todo, hacían manifestaciones a favor de Cuba. Sí. Y chiquillos, realmente yo digo, estamos mal. Porque eran manifestaciones en un Chile chico, de poca gente. Se juntaban en Valparaíso 1000 personas en un teatro. En Rancagua, en Quillota. Manifestaciones de 600, de 1000 personas. Se supone que hay Estamos puro hablando guaso de ahí. una población que en ese tiempo la mayoría o un porcentaje alto no sabía leer y escribir, que lo convocaban gente de sectores medios, pero incluso cuando convocaba, Vicuña Maquena convocaba ahí en el Cerro Santa Lucía y partían la gente a apoyar a Cuba, juntaban plata para las viudas de los que morían en la guerra, hacían colecta, distintas organizaciones. Entonces yo decía, ¿cómo estamos tan mal de que nosotros nos sentimos felices si van 100 a una cuestión? Entonces, respecto a Cuba de hoy, ¿cierto? Dice, miren 1872, se llama a celebrar de manera solemne el 4º aniversario del inicio de la insurrección. El encuentro se realizó en el Club de la Reforma el 10 de octubre en presencia de 600 personas, el diario El Independiente. Club de la Reforma ya en ese momento ya está dando sus señales, serían estos sectores más de avanzada. Nuestros tatarabuelos políticos. Tatarabuelos políticos. El ferrocarril y el Independiente son los dos medios que son como para poder leer la otra mirada de esa. Miren lo que dijo él, Hostos, que era un líder. Hostos cerró la reunión con un discurso donde con sutileza cuestionó la conducta seguida por Chile. Hostos era, no sé si era puertorriqueño o cubano, porque ellos pasaban viniendo para acá, para Chile. Puertorriqueño. Dice, el puertorriqueño recordó los esfuerzos del país en 1820 por contribuir a través de una escuadra libertadora a la independencia del Perú, porque Chile lo hizo, ¿cierto? Y entonces Chile acababa de nacer, era débil y pudo. Y hoy que ha empleado bien sus años, que fuerte, nada puede. Ahí hay otro elemento que yo lo encontré importante. Qué buena esa cita. Si en el 1820 Chile tenía tan poco poder y contribuyó a la liberación de Perú, pasaron los años, está más consolidadito y ahora deja a Cuba sola. ¿Por qué hace eso? Porque hay algo detrás. Sandrucas, ¿me apretáis la otra? Perdone, profesora. Yo ya me había relajado, quería ir al recreo ya. Ya, no, si ya vamos a terminar, Miren acá, siempre salen los diarios, si ustedes quieren meterse, el ferrocarril, el Mercurio,
¿Cómo se llama el otro, Sandra? ¿Qué dijiste? El Independiente. El Independiente. El Mercurio, Siempre igual. siempre el mismo maldito. El editorial del Mercurio el 8 de octubre abrió los fuegos sobre la convocatoria al preguntar: hubo un intento en ese periodo de hacer un congreso hispanoamericano de todos los países por la liberación de Perú, o sea, la liberación de España y de cimentar su independencia en todos los ámbitos. Y ya el Mercurio dijo, pero ¿cómo se le ocurre? Dice... ¿Qué clase de derecho léelo internacional tú, Sandrita. americano es aquel que puede formarse entre países que aún unidos por origen, lengua, costumbre, están todavía muy ajenos de reconocer esa unión como un lazo indisoluble? De esta manera, la unidad latinoamericana era solo una quimera. Y miren la típica hasta el día de hoy, gobernemos bien en nuestra casa y dejemos que cada cual sea responsable de su acto. Esto no es proclamar la doctrina del egoísmo, sino sostener el principio de la libertad de acción de cada pueblo. Mercurio, 1872, pero era lo que pensaba el gobierno también. O sea, la élite en realidad. Sí. Ya la otra. A la otra. Y acá, la República, supóngase existente el Congreso americano, para que surtiera el efecto que se proponen los que lo reclaman, sería necesario que creáramos una especie de tribunal sin apelación posible. ¿Iría una nación a someter a su juicio lo que considerase su derecho? El Independiente. La política que en general nos conviene observar es la misma que ha hecho Inglaterra, política de la abstención. De ella no debemos salir sino cuando la abstención implique para nosotros un peligro real. Oportunismo. O sea, qué vergüenza a veces yo siento cuando uno leo esto. Donde los intereses de Chile no están positiva directamente comprometidos, Chile no debe aventurarse sus intereses. Y acá lo dice con todas sus letras ese periódico El Independiente. Lo repetimos, la base de nuestra política internacional debe ser el egoísmo. El egoísmo ilustrado, inteligente, perspicaz, pero el egoísmo, oye, qué espanto. 1872, sigamos. Qué poco católico, ¿eh? Bueno, que estos eran re liberales, pues. Están más, Pero están más acuérdate- asociados a Milei que Claro. los liberales, anarcoliberales. Y después vino Manuel de Quesada. No, yo soy sigue nomás, Sandruca. Y acá un poquito de las actividades que se hacían. Valparaíso, el 1 de septiembre Quesada y Zambrano se trasladaron al puerto. Qué bonito de haber sido. A su llegada los cubanos fueron recibidos en la estación por cientos y tantos jóvenes y una banda de música. En medio de vivas a Cuba y de aires marciales fueron acompañados hasta el Hotel Colón, donde se hospedaron, 1874. El encuentro se celebró el sábado en el Teatro Victoria. Había sido convocado por un grupo de personas encabezada por Juan de Dios Arlegui. Asistirán más de 3.000 personas, po. O sea, imagínense, tienen un gobierno y tienen una prensa que está hablando todo contra, y sin embargo la gente, el pueblo, los sectores medios y trabajadores salen a la calle. Sigamos. Igual hay que contrastar esos datos, yo creo. No, pero si el tipo es re bueno, Sandruca, si yo los busqué. Y acá habla de que le piden al gobierno que apoye, y el gobierno siempre decía sí, por supuesto, apoyo, y todo lo que era formal lo apoyaba. ¿Ya? Sigue, Sandruca. Miren otra. Valparaíso, 10 de septiembre. Va a haber una función, eso lo oye tan bonito, del Circo Imperial Brasileño a beneficio de las huérfanos viudas de Cuba, o sea, actividades solidarias. Después se estaba preparando un concierto en beneficio de Cuba. En Rancagua, Ramón Sotomayor llama a realizar un mitin en respaldo a la independencia de Cuba. Se sacó una bandera cubana junto con la chilena y la pasearon por todas las calles de la ciudad. Iban vecinos en la escolta y una banda de música del cuerpo cívico que iba marchando. Rancagüinos dirigieron la palabra. Y acá viene Enrique Piñeiro, acá estamos terminando, él era un agente diplomático de Cuba y se viene a pegar un pique, yo creo que a intentar buscar fondos, no tenían plata, o sí. Ellos hicieron la independencia con las chauchas. Y dice, el ferrocarril 1875, su misión era presentarse ante el gobierno. Él vino por 3 meses, ¿cómo se llama el diplomático cubano? Piñeiro. Vino por 3 meses y la idea era, como tenía ya contactos con Vicuña Maquena, tenía todos los contactos del sector medio, de los sectores medios más progresistas, tuvo la posibilidad de conversar con este caballero, con el presidente de la época, ¿cómo se llamaba, Sandruca? El presidente Federico Errázuriz.
Y el presidente Señor. lo trataba, siempre públicamente todos estos presidentes decían, no, si nosotros estamos por la independencia de Cuba, pero es que esto lo encuentro patético. Dice, su misión es presentarse ante el gobierno chileno para recabar su apoyo a la causa cubana y poder despachar un arsenal que está almacenado en Viña del Mar, o sea, armamento, por el peruano Mariano Ignacio Prado a Panamá, donde sería enviado a Cuba. Siempre se pensaba que Chile iba a aportar plata, iba a aportar armamento, y lo iban a hacer a través del puerto del Callao, y para allá iban a ir las armas, otra vez de Estados Unidos, eran como sus fórmulas. Solo un poco antes de partir, este caballero cubano, el diplomático cubano, fue recibido en La Moneda por el presidente Federico Errázuriz. Y él dice, cuando le preguntan ¿cómo se llama Federico? A Piñeiro, dice, después de algunos minutos de amena conversación, principalmente de cosas de los Estados Unidos, acerca de las cuales, pues yo de allí venía, me hizo con interés varias preguntas. Le hizo la pregunta así diplomáticamente. Cuando empecé a hablarle de asuntos de Cuba, no me preguntó cosa alguna. O sea, todo lo que era Estados Unidos le habló. No pidió más explicaciones ni habló más, sino escuchó sin aprobar ni desaprobar. Suspendiendo yo un momento mi pequeño speech, dio por terminada la entrevista, alargó la mano, me acompañó unos pasos dentro de la sala, afable, urbano, pero digno, y como resuelto de antemano, en nada a comprometerse. O sea, no le dijo ni... O sea, lo trató bien, pero cuando él le hablaba de Cuba, se hacía, miraba para el lado. Y eso es Chile, o sea, eso era... Y ahí él dijo, y después, bueno, las fuentes, si buscan ese texto que nosotros pusimos ahí, sale de que este es un tipo que no... Ya, quédense usted ahí, pero es un cínico. O sea, eran esas políticas del cinismo. Entonces, Así nomás, eso, disculpen que lo hayamos mareado, Cassandra. Pero nosotros, y gracias, yo les quiero dar las gracias, es que nosotros con la Sandra somos profes de historia.